Bueno, buenos días a todos ustedes y en primer lugar muchas gracias por acudir hoy a este seminario, a esta jornada sobre estrategia de integración para estudiantes universitarios de nuevo ingreso. Especialmente sean bienvenidos a aquellos que no son de esta universidad y que por las caras que veo en muchos casos nos visitan incluso de fuera de Madrid. En primer lugar le voy a hacer la palabra al director de la Cátedra UNESCO, al profesor Michavila, para que les dé la bienvenida y les haga una breve presentación. Muchas gracias, querido rector. Queridos amigos, me sumo a las primeras palabras del rector, dándole la bienvenida y agradeciéndole su tiempo y que pasen esta jornada incompleta, porque es hasta mediodía, pero tenemos dos objetivos. Un objetivo, el más importante, es que pasemos un rato agradable, todos juntos, y un segundo objetivo es que todos podamos sacar alguna conclusión más en nuestras inquietudes académicas y profesionales en este tiempo juntos. El origen de la sesión que se va a desarrollar, con el título que ustedes conocen, responde a la culminación de un trabajo que se ha venido desarrollando en la Cátedra UNESCO sobre el sistema de acogida a los estudiantes en la universidad. Cómo están otros sitios, en qué cabría mejorar y cuáles son los primeros balances. El estudio que se ha desarrollado durante este tiempo lo va a presentar, tras la conferencia inaugural del rector Julio Lafuente, lo presentará el subdirector de la cátedra, Jorge Martínez. Por lo tanto, no les adelanto nada porque él lo dirá mucho mejor, porque entre otras cosas lo sabe mucho mejor que yo. Pero sí que les quiero hacer un comentario inicial, más allá de decirles que este trabajo, que respondía a un encargo del propio Ministerio de que, aprovechando la convocatoria de estudio y análisis, nos presentásemos como cátedra y como grupo que venía trabajando este tipo de inquietudes y cuestiones universitarias para hacer un poco balance y sacar esas conclusiones que decía, pues lo primero que tengo que decirles es que en este trabajo se han recogido ideas de la mayoría de las universidades españolas, es decir, más del 50%, lo cual no es lo habitual, el que más del 50% de las instituciones públicas y privadas del país respondan y participen en la recogida de datos y en los comentarios que se pedían sobre qué hacen, cuáles son sus buenas experiencias y demás cosas que contará posteriormente Jorge. Pues ese trabajo, como digo, culmina en este seminario. Entendíamos que, además de hacer el trabajo gabinete, era una buena ocasión para reunirnos los que pudiésemos y tuviésemos inquietudes al respecto, para debatir juntos sobre estos temas. Porque el tema no es menor, el tema es mayor. El tema de la acogida de los estudiantes en la universidad. Hay aquí bastantes vicerrectores, está el rector Lafuente como presidente de la sectorial de la CRUE, que se ocupa de estos temas de alumnos, de cuáles son los problemas de los alumnos, además de sus desarrollos curriculares y de sus planes de estudio y de sus estudios, en definitiva, en la universidad, pero hay junto a él una serie de ilustres vicerrectores, algunos van a intervenir en las sesiones de hoy, en las dos sesiones, y otros van a participar desde el público, si me permiten la coloquialidad. Pero, como digo, el tema es un tema mayor. Es un tema mayor porque es uno de los temas de cambio en cualquier sistema universitario que pretenda aspirar a ser mejor. Si echamos la mirada hacia atrás, no hacia la prehistoria, sino un poquito después de la prehistoria, cuando yo estudiaba, y tiempos similares, pues uno lo que tenía claro es que iba a la universidad donde te matriculabas y empezabas a estudiar sin gran interés por quién eras, ni cuáles eran tus ilusiones, ni cuáles eran tus inquietudes. La máxima aspiración que podías tener, la máxima ilusión, es encontrarte unos buenos profesores en determinadas materias. Yo tuve la suerte de encontrarme unos buenos profesores. Supongo que todo el mundo ha encontrado, o casi todo el mundo ha encontrado algunos, al menos algunos, buenos profesores. Yo tuve buenos profesores de matemáticas que me hicieron querer las matemáticas y me dedico a la docencia de matemáticas.
Pero fuera de esta cuestión y de la componente personal, de que con alguno de ellos se trababa una relación que permitía aprender de sus experiencias, de lo que ellos habían hecho, lo que habían vivido, la institución como tal no se preocupaba, permítanme la rotundidad, no se preocupaba de ese joven que en el momento culminante de su vida, en el momento de las máximas ilusiones, y yo creo que el principal patrimonio que tiene un país es la ilusión de su juventud, pues en esos momentos no existía esa institución que le acogía con ese interés, salvo excepciones, pero yo creo que la extensión o la generalización que hago no es exagerada. Resulta que se le dejaba ir por ahí durante unos años, por ahí por las aulas y por los lugares llamados laboratorios o bibliotecas, escasos, claro, y se examinaba y al final se le daba un diploma, si acaso una ceremonia, y ya tampoco se volvían a preocupar. Era un paréntesis donde existía una comunicación, normalmente en las aulas, poca comunicación personal, o sea, acogida de qué. Podía haber buena docencia, ya digo que yo tengo experiencia de haber tenido buenos profesores, pero lo que es la acogida integral de cuál es el proyecto académico, cuál es el proyecto curricular o las expectativas profesionales posteriores, esa es la acogida académica, o la acogida extraacadémica, con qué condiciones de entorno viene este joven, tiene dificultades, lo que llamaríamos extraacadémicas, hay que apoyarle en algo, está desorientado, realmente él ha leído el título de una carrera, por emplear la palabra clásica, y luego resulta que lo que estudia se adapta poco, dice, yo creía que esto no era, y cuestiones de este estilo, pues eso apenas había al respecto. Y miren, yo no voy a dar ninguna ponencia porque no es lo que me toca, pero sí que quiero hacer una reflexión. Y es que con el tiempo nuestro sistema afortunadamente empezó a mejorar, porque hemos mejorado mucho el sistema universitario en España. Y entonces empezó a mirar, a elevar la mirada y mirar lo que pasaba en otros países. Entonces, ¿qué hacen los mejores? Y si no los mejores, los que eran mejores y los son mejores que nosotros. Y entonces una de las cuestiones que uno contemplaba es que se preocupaban de la acogida de los estudiantes. Se preocupaban de la cuestión de cómo se ven a los jóvenes que llegan a la universidad, cómo se les recibe y cómo se les orienta. Y este asunto es un asunto importante, es un asunto fundamental que nos puede aproximar a los mejores sistemas y nos puede aproximar a un objetivo de mayor calidad. Es decir, a veces esta palabra de calidad son palabras abstractas y difíciles de concretar. Yo me acuerdo cuando yo estaba de secretario general del Consejo de Universidades y pusimos en marcha el primer plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades. Enseguida se suscitó un gran debate. ¿Qué es calidad? Si nos hubiésemos parado aquel debate no se hubiese hecho nada. Dejemos eso ahí, calidad, ya lo concretaremos, pero todo el mundo entiende intuitivamente qué es y avancemos en la realidad. Pues esto también es así. Entonces, ¿qué hay que hacer para estos asuntos de acogerlos? Muchas cosas. Yo solo quiero citar una, y sacada de un documento de Harvard de hace un decenio más o menos, que decía que una de las obligaciones que tenemos en las instituciones universitarias, decía un documento de la American Society of Education con Harvard, es transmitir grandes expectativas a los jóvenes. No a los mejores, no a aquellos que se preocupan de ser buenos estudiantes o de sacar matrículas en modelización matemática, sino a todos. Unos se esfuerzan más por ser brillantes, otros por pasar sin mucho esfuerzo, otros llegan menos en las capacidades. Todos tienen derecho a grandes capacidades y la institución tiene que preservar ese patrimonio personal, que con los demás patrimonios personales constituye el patrimonio que es la ilusión de los jóvenes. Bueno, pues esto es importante. Esto en particular, si me permiten citar un caso concreto, en un modelo educativo que aprobó la Universidad Politécnica de Madrid hace un año aproximadamente y que está en la página web, en la página principal de la universidad, se llama el modelo educativo de la universidad, es una de las principales incorporaciones en cuanto a innovación frente al planteamiento habitual que sería los estudios antes de diplomatura y licenciatura o de ingeniería técnica e ingeniería o ahora grado y posgrado o grado y máster.
serían 2 etapas, los primeros estudios, los siguientes estudios. Hay otras etapas que hay que contemplar en la vida universitaria. Una, la previa a la universidad. Otra es la primera llegada a la universidad, con los riesgos de desorientación o de buena, por el contrario, o de buena orientación, no como riesgo, no éxito. Y luego el acompañamiento, que no es objeto de esta sesión, cuando acaba, pero un tema de un gran valor y sensibilidad ahora, como es un momento de dificultades en el empleo. Por lo tanto, esto no es ya solo una reflexión y una llamada de atención que lo haría cualquiera mejor que yo, pero lo diría mejor de lo que yo lo estoy diciendo, pero una llamada a la importancia de la acogida. No, es la necesidad de la sistematización de todas las acciones y estrategias para hacer bien la acogida en la universidad. ¿Qué se hace al respecto y cómo se puede hacer? Y ya solo para completar este breve, no sé si breve, pero este comentario que he hecho, es decirles otra cosa. Constantemente salen datos sobre el abandono escolar. Hace poco la UNESCO ha sacado uno que sitúa a España, una vez más, en una de las peores posiciones. El de la UNESCO sitúa el tercer lugar entre el abandono mayor respecto a los que no acaban en la secundaria, tras Malta y Portugal, con un poquito más del 26%. Bueno, esto se reitera. Es uno de los puntos débiles de nuestro sistema educativo, que otra cosa, que además quizá pueda tener una visión ideológica, pero yo la defiendo, que es el sentido unitario de la educación desde el principio hasta el final. Pero y hay un punto de ruptura y un punto donde hay que atacar, la transición de la secundaria a la universidad, y hay un punto, ese tránsito, que no conduzca al fracaso y al abandono, por una parte. Pero quiero citar junto a eso algo que acaba de aparecer hace muy poquitos días, de la Liga Española de la Educación de Utilidad Pública, que yo no tengo contacto con ellos, sí que conozco los que están involucrados y me merecen una gran consideración, pero he encontrado un dato que les quiero comentar. Y es, los adolescentes, se titula en un estudio que acaba de aparecer estos días, los adolescentes de hoy, aspiraciones y modelos. Pues miren, una vez más se ve reflejado este tema de educación pasiva, educación activa, ese tipo de diferencias que nos hacen ser, en ese aspecto para peores, estar en desventaja con otros países y hacer un esfuerzo hacia adelante. Lo primero que da un dato, muchas veces estos estudios se amparan en el juicio, digamos, la categoría del juicio se ampara con un porcentaje. Yo no dudo mucho de esta cosa, pero por lo menos orienta. Dice que el 70% de los adolescentes, esos que están en el primer y segundo curso del bachillerato y que están, estos que nos preocupamos de cuál es su acogida luego, están desmotivados con los estudios. Es decir, de cada 3 hay que motivar a 2. Y otro dato importante, la comparación entre los estudiantes españoles y los estudiantes extranjeros en cuanto a cuáles son sus principales inquietudes. Y ahí hay una diferencia interesante. Al final de la secundaria, al final del bachillerato, para decirlo más precisamente, respecto al futuro laboral, es curioso, porque es un estudio de ahora, publicado hace unos días, por lo tanto de hace unos meses. La preocupación por el futuro laboral es sustancialmente mayor en los estudiantes extranjeros que en los españoles. Algo más del 60% en los extranjeros y el 47,7%, según el dato que tengo aquí escrito, en los españoles. Es decir, 13 puntos de diferencia. Y en cuanto a los estudios, es mayor la inquietud de los españoles, el 44,9% frente al 39,6%, es decir, un 5% más. Por lo tanto, los estudiantes españoles aplazan su preocupación por ese futuro laboral, o a lo mejor lo ven tan negro y dicen, ya ni me preocupa. Y lo que dicen es, ¿cómo van a ser los estudios? Es decir, por lo tanto, nos lleva a que hay que poner un acento sustancial en la acogida, porque forma parte de sus preocupaciones principales. Bueno, pues para todo esto hoy tenemos aquí un programa que está hecho por nosotros, por la cátedra, con toda la buena voluntad, pero si me permiten un poquito de petulancia, con mucho acierto, por los nombres de quienes van a participar. Eso es lo que ampara, es digamos, lo que justifica mi afirmación. Tenemos a un ilustre rector y presidente de la sectorial de
del tema de alumnos en la CRUE, en la conferencia de rectores. Luego, en el momento de comenzar la conferencia, haré un brevísimo comentario sobre él, pero no es solo la conferencia inaugural y no es solo el buen informe que presentará Jorge, por lo menos espero que así lo haga, sino también dos mesas importantes para el debate, para plantear por parte de, en la primera de ellas, el debate de las ideas por dos ilustres y conocidísimos vicerrectores por sus actuaciones en el ámbito en el que hoy nos reúne, como es Fernando y María, y luego un estudiante que ha tenido una larga trayectoria en el asunto de la representación estudiantil. Y luego, tras un café, en breve, pues luego se presentarán 3 casos de buenas prácticas, que no son los únicos. Hemos escogido 3 queriendo acertar. Ahí está un caso de Cantabria, ahí está un caso de la Jaume I, presentados por 2 vicerrectores, el vicerrector que lleva este tema en Cantabria, Rafael Torres o Rafa Torres, y mi querida amiga Pilar García Agustín de la Jaume I. Y junto a ellos el rector de la Universidad IE con una experiencia absolutamente innovadora de seguimiento curricular. Por lo tanto, tenemos la teoría y la práctica. También les invito a que, conociendo el estudio, que además estará, ¿verdad?, en la web, no sé si primero hay que entregarlo en el Ministerio, pero como muy tarde, el día 31 de octubre de este mes, estará ahí, y les invito porque hay un listado de buenas prácticas que, junto a seguro muchos de los que hay en los presentes, otro listado de buenas prácticas se puede encontrar ahí para completar el trabajo. Yo termino dándole las gracias por estar aquí en esta jornada y dándole las gracias porque uno siempre abusa de los amigos, sobre todo además cuando se convierten en la autoridad y el jefe de uno, de mi querido amigo Carlos, el señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid, porque siempre se puede contar con él en cualquier cosa y a veces uno abusa. Pero bueno, un poquito de derecho dentro de la amistad tengo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco, rector de la Universidad Pública de Navarra, profesor Lafuente, responsables de diversas universidades en el tema de los estudiantes, de la integración de estudiantes, amigos todos, señoras, señores. Decía el profesor Michavila con razón que la sesión de hoy, la reunión de hoy, lo que nos convoca aquí es un tema mayor, que no es un tema nimio ni un tema que no se deba conceder toda la importancia que tiene. Yo coincido con su apreciación, prueba de ello es que desde hace muchos años es un tema que ocupa y preocupa a, yo diría, todas las universidades españolas, pero también a numerosas universidades, por no decir también todas las instituciones universitarias europeas y del mundo prácticamente. No es solo una cuestión de obligación, saben que hemos modificado no hace mucho los planes de estudio y que una de las cosas que se exigía en esos procesos tan complicados de la verificación era diseñar, trabajar, decir cuáles eran los planes de acogida de los nuevos estudiantes, no solo los de acogida una vez que llegan a la universidad y inician sus estudios, sino también los previos de orientación a los que están en enseñanzas previas, en enseñanza secundaria. En ese sentido, pues todas las universidades, al elaborar su plan de estudios correspondiente de la titulación que sea, ha tenido que diseñar, hay unas estrategias de acogida, de integración de estudiantes. En muchos casos pues, han sido más clásicas, en otros más innovadoras, más rompedoras, pero yo creo que todas las universidades, después de implantados esos planes o cuando comenzaron a implantarlos, han todavía intensificado sus esfuerzos en estas actuaciones de integración de estudiantes. Vivimos tiempos revueltos, hoy mismo saben ustedes, hay convocadas manifestaciones de estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios también la secundarán previsiblemente, pero no por ello podemos dejar de prestarle atención a lo que es la razón de ser de las universidades, los estudiantes, y en ese sentido a facilitar todo su proceso de integración. Hace un momento aludía además a esos procesos de verificación, acompañados de ese registro de titulaciones,
que, a decir de muchos, y yo me sumo a esos muchos, lo que ha introducido es todavía una mayor confusión previa a los estudiantes de qué quiero estudiar. Me imagino que mi universidad no será la única en la que esto sucede, pero les aseguro que en las épocas de finales de curso, durante el verano, los periodos de matriculación, recibimos numerosas llamadas en todos los estamentos de la universidad sobre qué hay que estudiar para ser no sé qué. Si mi hijo quiere ser ingeniero aeronáutico, ¿de qué se debe matricular? Yo creo que hay una fase previa de orientación a los estudiantes antes de llegar a la universidad, que es muy importante, que la hemos complicado por los motivos que sean en esta reforma de las enseñanzas y que convendría también o aclarar o por lo menos poner los medios para que los estudiantes, como señalaba también el profesor Michavila, sepan bien dónde se meten a la hora de elegir, ante todo informar. Pero las cosas no deberían acabar ahí, solo con informar, sino que también, una vez que ya los estudiantes acceden a la universidad, con algunos planes de acompañamiento que les ayuden a facilitar su integración en la universidad. Decía en unas declaraciones ayer el ministro de Educación precisamente que el mejor rendimiento puede abaratar el coste de la educación. Yo creo que tiene una visión un tanto sesgada de las cosas, pero en el fondo sí puede tener razón, y más con los incrementos de los precios de matrícula que recientemente se han producido en segundas, terceras, cuartas matrículas, y es evidente que la primera es más barata que las siguientes, y en ese sentido pues hay un abaratamiento vinculado al buen rendimiento. Pero a mí me da mucho miedo el que a este mejor rendimiento solo se le vea una faceta de tipo económico, que por lo general suele ir vinculadas a recortes, que muchas veces lo que hacen precisamente es poner en riesgo las buenas prácticas, los buenos planes, incluidos ahí todas las actividades de acogida de estudiantes. Y en ese sentido creo que lo que procede es hacer una buena planificación de las cosas, que la búsqueda de una mejor eficiencia no debe ir reñida con una mayor calidad, sino al contrario, que el incremento de la eficiencia es una de las componentes de la mejor calidad, y en el plano de la acogida de los estudiantes pues creo que es una de las actividades que deben seguir este ritmo. Yo creo que hay además distintos planos o distintas facetas, distintas caras en todo lo que son los procesos de acogida a estudiantes. Por una, es cierto, está la visión académica, de mejorar los rendimientos de los estudiantes. Señalaba el profesor Michavila que él tuvo cuando estudiaba buenos profesores de matemáticas, que les voy a decir yo que uno de mis profesores de matemáticas pues fue el propio profesor Michavila. Yo los tuve todavía mejores que él, pero señalaba también diciendo, pero no solo es eso, no es solo tener buenos profesores, que yo creo que eso es esencial, tener profesores que conecten bien con los estudiantes, que les sepan motivar, que les integren las materias de estudio, que les atiendan, que les resuelvan dudas. Pero también institucionalmente yo creo que debemos contemplar otros planos, como es el plano personal del estudiante. No se trata solo de formar buenos licenciados en una cosa, o buenos ingenieros, o buenos arquitectos en lo que sea. Se trata, en suma, de formar ciudadanos, y eso exige cultivar muchas otras facetas más allá que las específicas de sus estudios. Se trata de orientar a estos ciudadanos, ya les decía antes, previamente a que ingresen a la universidad, pero también a lo largo de sus estudios, de su estancia en la universidad. Se trata de ofrecerles una vida cultural, una vida deportiva, más allá de los meros estudios que tienen que hacer en su universidad. También se trata en ese aspecto personal, yo creo que de decirles las cosas muy claras, ofrecerles toda la ayuda, pero señalarles también que hay un esfuerzo, que hay un rigor en su formación, y que este debe ser asumido por los estudiantes, el esfuerzo, y que se sientan acompañados en él. Hace poco yo leía en algún periódico, y el profesor Michavila hablaba de la inserción profesional y demás, yo leía en algún periódico encuestas que hacían a jóvenes ya licenciados, ya egresados de en torno a 30 años, sobre cómo se encontraban, su estado, digamos, de felicidad una vez acabados los estudios, y la mayoría de ellos presentaban muchas quejas sobre el esfuerzo que habían
tenido que realizar en sus estudios, en cursar sus licenciaturas o sus estudios de ingeniería, y el puesto de trabajo que estaban desarrollando, las retribuciones salariales que tenían, etcétera. Yo creo que en algunas de esas profesiones que todo el mundo decimos, estas son durísimas, estas cuadriculan a la gente, estas no hay que dar saque, precisamente los que habían logrado cursar esas titulaciones se mostraban mucho más satisfechos posteriormente en el desarrollo de su vida profesional. Bueno, pues yo creo que cuestiones de esas también deben estar. Pero hay otro plano que ya no es el personal, sino el personalizado. No todos los estudiantes son iguales. Cuando hacen la universidad tenemos estudiantes de muy distintos tipos, de muy distintas, con muy distintas circunstancias. Y yo creo que debemos ser capaces de conectar con cada uno de ellos. Tenemos estudiantes que vienen y van a compaginar estudios y trabajo. Mientras realizan sus estudios, están trabajando precisamente para poder abordar los costes que sus estudios universitarios tienen. Tenemos estudiantes que vienen con un nivel de formación diferente a otros estudiantes. Tenemos estudiantes muy variados, con situaciones muy distintas, y por tanto cuanto hagamos no puede quedar en un mero plan para todos, en un café con leche para todos, sino que debemos esforzarnos también en personalizar estas actuaciones a cada uno de ellos. Tenemos también otro plano que contemplar, y es que los planes de acogida debieran ser actuales, debieran estar actualizados. Los jóvenes hoy se comunican de formas muy diferentes a como hacíamos otras personas hace tiempo. El uso de las tecnologías de la información, las webs, las redes sociales, etcétera, yo creo que deben ser también utilizadas y aprovechadas al máximo para conectar precisamente, para orientar, para acoger, para comunicarse, en suma, con los estudiantes, con los que llegan en el momento que llegan, con los que pueden llegar antes de que lleguen, y desde luego una vez que están en la universidad a lo largo de sus estudios. Y señalo ese tema porque recientemente hemos conocido los primeros informes en las universidades madrileñas sobre el seguimiento de las titulaciones universitarias. Tras la verificación, ya saben ustedes, viene un procedimiento de seguimiento de cómo se están implantando, después vendrá la acreditación. Y en la mayoría de estos informes, una de las deficiencias que se señala es precisamente el no estado óptimo de la información, de la accesibilidad a la información a través de los servidores web de las universidades o de otras iniciativas tipo redes sociales, etcétera, y lo que aconsejan precisamente es mejorarlo. Por tanto, también debemos hacer planes actuales que sepan, que nos permitan conectar mejor con aquellos a quienes van dirigidas estas cuestiones. Estoy seguro que muchas de estas cosas y muchas otras, que sería muy largo aquí desgranar, se apuntan, se recogen de una u otra manera en el informe que ha ido realizando la Cátedra UNESCO, que ha ido coordinando la Cátedra UNESCO en estos últimos meses y que hoy se nos va a presentar aquí. En ese sentido, no puedo por menos que felicitar a la Cátedra UNESCO una vez más por su buen hacer continuado, y seguro que nos lo van a demostrar con el informe sobre estrategias para la integración de nuevos estudiantes universitarios, pero en muchas otras facetas, muchos de ustedes han tenido ocasión también de participar en encuentros similares a este y siempre nos han dejado a todos, yo creo que muy buen sabor de boca. Felicidades por ello al equipo que lo ha coordinado, y solo me resta agradecer a los ponentes que hoy nos van a comentar distintos aspectos, buenas prácticas, el informe, etcétera, sobre las estrategias de acogida de estudiantes nuevos en la universidad. Agradecer a la Fundación Gómez Pardo, que una vez más nos preste sus locales para realizar este tipo de actividades, y agradecerles a todos ustedes, como decía, en especial a aquellas personas que han tenido que desplazarse desde fuera de Madrid, que hayan tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy, y desearles que la jornada sea lo más fructífera posible para todos. Muchas gracias. El profesor Mecha Aguilar realizará la introducción a continuación del rector Lafuente para su conferencia. Muchas gracias, rector, y gracias además por tus amables palabras y generosas palabras con la cátedra y con este tipo de organizaciones que hacemos y en las cuales tú eres asiduo.
ahora como rector, antes durante los años de vicerrector de temas que son principales en la cátedra y siempre en ella por tus inquietudes. Hoy tenemos a una vicerrectora, Jaume I, el rector Conde también fue vicerrector de la Universidad Jaume I, y también porque hemos tenido el privilegio de contar con Carlos Conde como colaborador cuando tenía tiempo atrás en las actividades de la cátedra. Bien, mi comentario para presentar al rector Julio Lafuente en su conferencia es muy breve por dos motivos. Uno, porque yo tengo la sensación, a mí me molesta siempre la sensación de cuando uno va a dar una conferencia y le empiezan a decir, y ha publicado 17 artículos, no sé cuánto, parece como que se somete a la venta, es decir, a la aceptación del público, y me siento muy incómodo. No sé si soy injusto trasladando este sentimiento a otros, pero Julio Lafuente tiene una trayectoria universitaria muy conocida y entonces no debo yo aquí presumir que no es conocida cuando lo es. Solo quiero hacer un pequeño comentario medio de broma a propósito de algunas de las cosas que han ido surgiendo aquí y otro ya muy en serio, que es la personalidad de Julio Lafuente como conferenciante. Lo hago rápido para que hagamos la intervención, que es lo importante, Julio Lafuente, y a continuación así nos iremos aproximando al programa, aunque tenemos un poquito de margen siempre el café está previsto en media hora, se puede recortar a un cuarto de hora, o incluso si la pasión domina la sala, lo suprimimos y seguimos debatiendo, no pasa nada. Bien, queridos rectores, pero querido rector que vas a hablar ahora, te decía antes, el metro en Madrid se ha recortado el número de trenes en el 14%. Este siempre es un motivo de llegada tardía a los actos. Pero no te preocupes que todo el mundo ha mirado tu hora para ser puntual. Y bueno, ya iba a decir que ya habíamos llegado a 100 personas en la sala, para escucharte ahora ya hay que decir 101. Así que hemos cumplido las 3 cifras, o han cumplido nuestros queridos convocados, las 100 cifras, y quiero también decir que está siguiendo esto, como todas las actividades que hacemos, lo digo para los que no han venido en otras ocasiones, se lo recuerdo al rector Lafuente, por internet. No sé si está previsto también el que haya, Martín, está previsto preguntas, entonces habrá preguntas de los internautas, siempre combinamos preguntas de los internautas con preguntas de aquí. Es totalmente libre, aunque tenemos el savoir-faire de saber cuáles son las preguntas más importantes, como es lógico. Bueno, yo solo le propongo al rector Lafuente, está bien en mi pequeña ironía, diciéndolo así ya perderá el valor de ironía, al rector Lafuente, a los siguientes conferenciantes, que no sean excesivamente brillantes. No vaya a ser que el señor Wert encuentre motivos para justificar esto que viene diciendo, incluso con gran osadía, en los últimos... A veces que la osadía está tan cerca a otras cosas que empiezan por la letra I, que le dice que tiene margen para recortar. Entonces, si aquí descubrimos que hay caminos para mejorar la eficiencia del sistema, no vaya a ser que aparezcáis los que vais a dar conferencia, que no la voy a dar, en las próximas pancartas como culpables de los recortes Wert. Entonces, yo creo que en cualquier caso lo que hay que combatir, recuerdo dos establecimientos que había en Madrid, el Madrid clásico, el Madrid así de color sepia del franquismo, uno, pero los que sean de Madrid o familias madrileñas algo les sonará, a mí también me suenan de niño, que nadie piense que voy yo más allá del tema. Uno era Sederías Carretas y otro Saldos Arias. Bueno, pues no vaya a ser que la educación española vaya poco a poco, el objetivo del señor Wert y sus acólitos sea avanzar de Sederías Carretas a Saldos Arias. Bueno, yo creo que se trata de que escuchemos ahora al rector Lafuente. El rector Lafuente, catedrático de álgebra, un buen indicador de buen universitario, dedicarse a las matemáticas, catedrático de matemáticas en el área de álgebra, en la Universidad Pública de Navarra, en la cual ha sido todo, desde el comienzo, desde la comisión gestora, el departamento, vicerrector, y es de sobra conocido por su labor en la universidad y por sus publicaciones, que no voy, como decía antes, a mencionar. Entre otras cosas no conozco el detalle, pero sí que conozco publicaciones de Julio Lafuente. Y también conocido por el impulso grande que le está dando con buenos colaboradores suyos
acaba de llegar hace un momento también Nico, junto con otros de los que están y han estado en los últimos tiempos en la RUNAE, y que, en mi opinión, si me permitís, creo que no es un exceso, sino una visión del observador, la sectorial más activa y que aporta más cuestiones de impacto en la sociedad o la comunidad universitaria española. Yo, rector, te animo a que, como presidente del RUNAE, sigáis por esa línea, y ahora también te animo a que empiece la conferencia, si te parece bien.